los archivos. De veras, están grabando la sesión, dicen que se la está grabando. Apenas ahora, Ok. se me había pasado. Estos archivos no los lee si son así versión Excel. Tengo que hacer una versión por tabulado. Es decir, abro mi archivo, ese mismo, y lo voy a guardar como, lo voy a poner aquí en el mismo lugar, pero no como Excel, vean, sino codificado, CSV codificado NTF, delimitado por comas, ¿de acuerdo? Así. Lo guardo. Ok. Vean, tiene que ser un solo documento, porque cuando hay varias hojas no lo tabula. Lo voy a copiar. Aquí abro un archivo nuevo. Los pego. No es suficiente y luego lo voy a guardar. ¿Cómo? Y lo guardo con tabulación. ¿Sí? Está en el mismo lugar. Se llama libro 1 y listo. ¿Con tabulación nada más? Sí, ese tabulado por comas. Okay. Y luego vengo acá al programa, no lo pegué, sino lo voy a subir. Subir una de dos. Lo arrastro y ya está acá. Se llama libro. O lo busco y aquí lo suelto. Aquí lo arrastré y lo solté. O bien, desde Browse, lo busco. ¿Dónde está? Estaba en tal carpeta. Está aquí. Está aquí adentro. Es que se llama libro.s, perdón, CSV. CSV. Es tablado. Y lo abro y listo. Ahí está. ¿Sí? Van las dos maneras. Y luego tenemos aquí los ejemplos. Entonces, antes de que vamos ahorita les voy a mostrar. La idea de los ejemplos tiene la siguiente particularidad. Bueno, hay otros. Quien usa Spark, los Query Spark que están en la línea en nube, quien va a traer información a partir de una URL. Quien tiene ya un proyecto, este es el único que vamos a usar. Ahorita les voy a mostrar cómo. Estos dos no nos hacen falta, es para los que trabajan más codificación, archivos código y demás, GitHub y esto. Entonces, no, creo que no es necesario. Vamos aquí a ejemplos. Aquí están todos nuestros ejemplos. Todos los posibles ejemplos como esto, aromas de vino y la frecuencia de uso, producción, que sería como muchos de ellos, podemos irlos, cualquiera de ellos para ver cómo están conformados. Por ejemplo, si abro aquí es el primer caso. Aquí está, aquí aparece, ¿no? Y vean, la información que se coloca, nosotros la que estamos colocando son, además de de las columnas y las filas, la mayor parte de la información que tenemos es texto. Si se dieron cuenta, no tenemos números, porque aquí también se pueden poner datos numéricos y desde aquí se pueden cambiar. Se puede poner una fecha o un número. Si los tuviéramos, también los podemos usar para poder generar algo de ello. Aquí tenemos texto, 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 y luego tenemos números, que son los aromas. Aquí está, les digo, aquí está la primera gran base, muestra está dividida en el mayor componente, que son aromas más el bouquet. Y luego los false, aromas, bouquet. Luego tenemos la categoría, que son estas frutas de vino blanco, de vino rojo, florales, frutales, vegetales, minerales, en fin, hay como muchos de aceite. Luego el tipo, supongo que de la fruta para los aromas de este tipo de tratamientos con estos vinos, cítricos, árboles frutales, tropical, en fin, todo ello, ¿no? Luego, ¿cuál es el aroma? Como se reconoce al final, mandarina, pera, pineapple, strawberry, entonces. Y en la cantidad, supongo que la cantidad de producción es lo que tiene. Vean que hay espacios en donde no hay nada. Eso también se puede reflejar en la representación. Y ya sobre esto es que podemos elegir la representación, que era cualquiera de estas. Esta fue la que hizo justamente Jenny, Alluvial Diagram, pero están estas otras. Esta, por ejemplo, se representa muy bien en un caso que es se llama Sunburst Diagram, que es esta. Lo que nosotros estamos trabajando, la mayoría de ustedes, es un tipo de representación de datos que son, en realidad, de este orden. Son jerarquías y proporciones, no tienen otra cosa.
No tenemos, entonces se puede hacer este, es lo primero que hay que ver, se puede hacer el tree map, jerarquías y proporciones. El tree map, jerarquías y proporciones. No tenemos distribuciones porque el tipo de información es diferente. Tampoco tenemos líneas de tiempo para hacer un streamgram, por ejemplo. No tenemos correlaciones. Aquí son puras proporciones, no tenemos correlaciones. Depende del tipo de información con la que estamos trabajando para saber qué es lo que podemos representar. Sí podemos hacer el círculo de jerarquías y proporciones. Sí podemos hacer la correlación de diagramas porque tiene proporciones y lo que hace es no correlacionar a partir de la inferencia, sino de la conexión entre datos jerárquicos. Ahora, sea cual sea, el puro hecho de explorar nos puede permitir identificar qué hacer. Por ejemplo, elegimos que fue hace rato. Y aquí, quiero que vean, tiene lo siguiente, el tutorial y el código, digamos, de la información. Código es para los que trabajan código, usan lo bajan y lo pueden tratar. A nosotros nos interesa, vamos al tutorial. Digamos que no sé, quiero empezar a ver como si lo puedo ver aquí el tutorial para ver cómo se hace un gráfico con este diagrama, que es un burst diagram. Ya lo vi, me gusta. Y lo otro es, aquí están todos los datos. Y acá también, de aquí voy a bajar los recursos. Aquí doy clic. Y me va a bajar al escritorio la información que es precisa para poder representar este caso. Déjeme mover, que no me deja. Aquí que están las fotos, acá no puedo ver. Ok, le pongo guardar y lo pongo en el escritorio. Vean, voy a mi escritorio. Aquí está. Terminando de bajar, ya está. Lo voy a descomprimir. Esto lo tiro y aquí en la carpeta descomprimida trae la siguiente información. Esta es la imagen del PNG que conforma. Este es justamente lo que se puede hacer. Y me dice, aquí están las tres primeras bases de la conformación de false, aromas y bouquet, divididas en cómo está el tema de los aromas. Es floral, es más chiquito el de frutas de vino rojo, el de vegetales, luego el de vegetales divididas en hierbas frescas, en hojas y en vegetales simples, cada una de ellas. Donde los espacios están en blanco es porque ahí no hay producción, por ejemplo. Y vean que no usaron todos los datos. Recuerda que tenían datos entre ellos números y otras cosas, sino utiliza las variables más útiles, digamos, y mejor representadas. Dice, eso es lo que se puede hacer. Aquí tiene el mismo diagrama de imagen, pero en una versión SVG que se puede abrir en un editor de diseño para poderlo trabajar. Pero lo más importante que tiene es que aquí tiene el archivo que se puede guardar cuando se conforma un gráfico y luego lo quiero modificar, lo puedo volver a abrir en este lugar. Y tiene también de manera importante, aquí está la base de datos. Abro la base y veo cómo está organizada la base. Entonces, simplemente, ¿qué puedo hacer? Sustituir datos. Es la parte interesante, que sobre yo puedo sustituir datos. Aquí está. Los elementos de arriba los puedo cambiar, ¿no? O sea, puedo poner, no sé, la variable, la categoría, la población, la muestra, lo que sé yo, y luego los otros detalles como los que representó Jenny en su caso, ¿no? Como Entonces, en aquí está, mira. como en los personajes que les pedimos que recordaran, entonces puede ser la columna personajes y luego las Sí, respuestas también, de por la ejemplo, si se columna hace eso. 1, 2, 3, ¿no? Por O como ejemplo. ahorita la relación que hicimos. O sea, hay que ver donde hay este tipo de textos, si son como palabras sueltas únicas, a lo mejor funciona más la nube, digamos que acá la relación de género con la alcaldía, con qué sé yo, tiene mayor sentido porque hay una variabilidad interesante y hay una constancia de grupos, que también habría que poder verlo en ese caso, podría ser, ¿no? Entonces aquí está el nivel 1, el nivel 2, así está, esta es la base. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo copio y lo pego o simplemente modifico modifico los datos, meto mis datos, lo copio y lo pego o lo jalo o lo arrastro al, al programa. Ese me lo abrió con Numbers, pero si lo abro con Excel es exactamente lo mismo. Vean, aquí está. Esta es la base. Es exactamente igual. Entonces, ahora quiero que vean cómo está hecho allá y lo puedo ver precisamente usando este archivo. Regreso aquí al programa, que es este. Voy aquí. Bueno, aquí voy a bajar, que es este. Miren, aquí no hay nada.
Este es un ejemplo. La base ya está allá. Aquí me coloca las distintas dimensiones que se implementaron. Aquí me dice, aquí hay que ponerlas en orden jerárquico. Puedes meter datos que sean fecha, que sean numéricos o que sean texto. En el nombre de la etiqueta también puede ser fecha, nombre o texto, el tipo de dimensión. En el tamaño pues, solo puede ser uno que tenga número, para que le dé un tamaño a cierto tipo de variable que tenga número. Y en el color puedes poner cualquier variable que tenga nombre, fecha, o sea, texto, si sea número, o sea, una fecha, o sea, un texto, cualquiera de ellos. El orden jerárquico con que estaban organizada la información allá arriba tenía primero el root, que eran al menos creo que dos tipos de, miren, aquí aparece, tres tipos de dimensión. 1, 2 y 3. Todas se ven en azul y se ven los nombres. Luego tiene la categoría, lo puedo poner aquí mismo, de hecho aquí precisamente para que empiece a aparecer de manera consecutiva. Entonces aquí tenemos los primeros y el segundo aparecen los otros datos. Es decir, en términos de aromas, que no son bouquets, por ejemplo, o estos aceites, tengo que aromas son más que los bouquets, ¿no? Están en primer lugar. Y dentro de aromas están divididos en la siguiente dimensión, que es la categoría, que es en aromas de frutos de vino blanco, frutos de vino rojo, florales y vegetales. Y luego, ¿qué sigue en términos de esa jerarquía? El tipo. Me aparece el tipo. Dentro del caso de los aromas, específicamente, por ejemplo, y que están en los vinos de fruto, en vino frutos de vino blanco, perdón, está dividido al menos en tres tipos, en cítricos, en árboles frutales y en frutas tropicales. Mientras los florales tienen muchísimos más, miren, una cantidad más, muchísimo más grande de casos. Los vegetales tienen un poco menos, parecidos a de los árboles a los frutos de vino blanco. Y aquí hay otros más para el caso de las otras dimensiones. Y termina con aroma, que es como se ve así. Es decir, el orden de jerarquía como se va presentando, se ve eso. Ahora, la división que voy a hacer es por los grandes grupos de trabajo, que fueron los primeros, los roots, que fueron tres grandes dimensiones. Podría ser precisamente esto, que lo divide en esos términos. Puedo jalar y ponerlo acá, el color. Quiero que el color sea diferente. Ven, enseguida me dice, aquí está la división de colores entre falls, bouquets y aromas. Entonces puedo ver los colores, puedo ver quiénes arrojan más, qué tipo de información. Entonces resulta bien interesante poderlo presentar en esos términos. Puedo agregar los resultados. Dice, los resultados, quiero que sea el dato que se vea con mayor fuerza. Si lo pongo acá, miren, aparecen los resultados. En la última dimensión, con ese color negrito, aparecen el número de producción, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta es una. Lo otro, una vez, yo puedo jugar con estos datos y moverlos de lugar para estarlos colocando o no. Si a lo mejor no me gusta cómo se ven ahí los datos de los resultados, que sea el número de producción, es la sumatoria. Puedo hacerlo un conteo único, que es un número 1. Puedo ponerlo por el promedio, por el máximo, el mínimo. Hay elementos que pueden generar la mediana. Puedo hacer varias cosas. O quitarlo de ahí. Y a lo mejor mi división no quiero que la haga por las tres grandes dimensiones, sino quiero que la haga por, no sé, por la categoría. Si pongo aquí el color, vean los colores. Que es la categoría y se refiere a si es floral, si es vegetal, si es mineral. Ese es otro otra dimensión vegetal, floral, frutos de vino rojo, frutos de vino blanco. Es decir, según mi interés que quiera representar. ¿No? Esto lo puedo, regreso acá, quiero dejar nuevamente el de root para que sean más las grandes dimensiones que trabajé, y si le quiero dejar los resultados, que aparezcan los resultados, pero ahí es algo que quiero que aparezcan como la principal categoría que se ve al final. Ahí, y es como se veía aquí así. Tenemos ese rato. Entonces, ahora, el ejercicio de hacerlo acá implica que podemos hacer todavía alguna modificación a esta información. Por ejemplo, ven aquí repetí categoría, así, resultados acá. ¿Qué más puedo hacer? Me dice, una vez que tengo la representación que ya es entendible, ya se puede leer, es aumentar los tamaños. Esto me permite la pixelación alto y bajo, desde aquí lo puedo hacer.
ponerle un color de fondo, si no quiero ese blanco, ¿no? Que era el FF. Mover el margen, no sé, de arriba. Miren, si lo muevo va a hacerse como hacia abajo para que dé mayor margen y pueda yo agrandar la imagen. A la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Mostrar la leyenda, esta es la leyenda, así es como la dividí entre aromas, bouquet y fold, ¿no? Los 3 colores que va a representar. Aumentar aquí, bueno, este es como el tamaño de la leyenda, más chiquito, más grande. Y luego trae estos de diseño en el chart. El padding son estas líneas que dividen, miren, los sectores. Yo las agrando, el blanco se ve más. A lo mejor está demasiado, o sea, como estaba pequeñito era suficiente. También si los quito absolutamente, no hay nada. Este es más de diseño. Los colores, propone aquí al menos nada más dentro de los ordinales, estos creo que son 3 nada más, que es el segundo que es el turbo discreto y spectral discreto. Qué maravilla. Luego tenemos los labels, ¿cuáles quiero activar? Dice mostrar por jerarquía las etiquetas. Si se lo quito ya no se ven, si se lo pongo van a aparecer. La última se ve porque esa yo le pedí acá arriba, recuerden aquí, que quería que se mostrara tal etiqueta. La que yo ponga es la que se va a ver. Aquí. En este caso esta pro se va hasta en negrito, pero quiero que se vea el total. A mí me parece que es pertinente que se vea para poder entender. Y el tipo de datos, si es el tipo de letras itálica para las jerarquías, letra como secundaria, primaria, para cómo se vea, digamos. Mostrar líneas sobre los labels, las etiquetas. A veces es una línea alrededor de blanco de lo negro para que se vea mejor. Eliminar las que están encimadas. Las que están sobre las líneas, si quito esto, las elimina. No me parece pertinente porque si no, no entiendo esos casos, se quedan en blanco. Si ya terminé y digo esto es suficiente, ahora sí, ¿qué puedo hacer? Mi recomendación es al menos bajarla de la siguiente manera. Primero le pongo un nombre, ¿no? Frecuencia de aromas, solo por decir. La primera opción que ofrece es una versión que se puede editar en un programa de edición. A lo mejor eso no nos interesa, el ASVG. Pero la que sí nos interesa es bajar la PNG o JPG, que es la imagen, que es porque es una de estas las que bajaste, ¿no, Jenny? Si yo elijo la PNG, recuerden que no tiene fondo. El fondo es transparente. Yo elijo una PNG. Si utilizo una JPG, tiene el fondo que elegí que es blanco. Lo bajo, lo voy a guardar ahorita aquí en el escritorio, solo como ejemplo. Y también recomiendo bajar la opción esta que es la última, la Raw Graph. Y la voy a bajar, listo. Ahora voy a mi escritorio. Entonces tengo acá, vean, aquí está la imagen JPG. Esta es. De hecho, agrandar más, que ya vieron ahí en las dimensiones derecha, izquierda, arriba y abajo, permite que esto tenga mayor pixelación y se vea mejor. Si lo dejamos a ver tal cual, se empieza como a, miren, a pixelar un poco. Igual no es que haga absolutamente falta, pero se puede agrandar un poquito para que la resolución sea mejor. Y ya sobre ella nosotros le podemos generar un mejor cuadro de contenido para explicar los detalles, digamos, de lo que vemos ahí, ¿no? Describirlo y además. Y este otro archivo, ¿por qué nos sirve? Por lo siguiente, si yo estoy en el programa y bueno, ya terminé, y entonces voy a hacer otro, qué sé yo, pues me tengo que salir, tengo que borrar datos y comenzar de nuevo. Ya no voy a tener nada, voy aquí a resetear. Reseteo y ya no tengo nada. Y quiero modificar ese que ya realicé, no quiero volverlo a hacer desde base. Aquí es donde vamos a usar esta herramienta que dice Open New Project. Aquí lo vamos a buscar o a rastrear y pegarlo aquí. Soltarlo o buscarlo. Yo lo tengo acá. Vean, porque se me va a guardar todo lo que trabajé en la aplicación. Aquí lo suelto. Y vean, recupero todo. ¿Por qué? Porque se me ocurrió que quiero modificarle algo. Lo quiero hacer más grande para que se vean mejor estas letras o quiero quitar una de las variables o aumentar otra. ¿Vale? Entonces, eso se puede hacer con cada uno. Ya vieron, cada uno lo puedo bajar,
un poco es pensar que si lo que voy a trabajar es una base de datos que tiene correlaciones, pues me conviene revisar algunas de estas. O tengo líneas de tiempo, pero si no las tengo, a lo mejor no tiene mucho sentido. Yo diría, como exploración, vale la pena que cuando puedan las vayan bajando, revisen, ya vieron que se puede revisar en el tutorial el videíto, cómo se hace, y que está la base de datos para poder intercambiar los datos y poderlos colocar, ¿no? Eso puede estar ahí. Entonces es la manera. Ahora, hay, digamos, varias formas. Ahora, la que teníamos, ahorita hicimos alguna forma, esta que tengo precisamente acá, parecido a lo que nos mostraba Jenny, lo voy a copiar. Yo, pues, me hace más fácil copiarlo y pegarlo que buscar el archivo, y aquí está, ¿no? Los tengo, aquí está. Vamos a hacer ese precisamente que nos mostró Jenny, que ya decíamos, lo pueden bajar también aquí, ver cómo se hace. Aquí ya elegí, ya vi el diagrama, y me dice, aquí están todas tus dimensiones. Tenemos dos formas de representar estas variables en el gráfico. Los pasos, que es una jerarquía de presentación, y el tamaño. No tengo ninguna variable que tenga un dato numérico para hablar de tamaño que quisiera yo que se representara. Bien podría tenerla en algún punto, a lo mejor, no sé, en la base de datos, qué dato podría meter que tenga un tamaño numérico. A lo mejor la edad, ¿no? Grupo de edad. Podría Cierto. hacerlo y decir, el grupo de edad quiero que se aparezca aquí y se refleje en esto. Pero por lo pronto tengo esto. Y justamente lo que le señalaba era que a lo mejor tiene este orden, y así como lo tenía ya era esto, ¿no? Estaba, que me parece que estaba así, ocupación, género, creo que exactamente así es como estaba. Pues todos estos se van colocando aquí, vean cómo se van aquí generando, ¿no? Bueno, miren, los voy a borrar y quiero que vean cómo se van desapareciendo, cómo van apareciendo acá, ¿no? Desde el primero que ponemos aquí no tenemos nada. El primero es la ocupación, no hay más, digo con qué relacionar género, y aparece ya aquí el primero. El género así está dividido, hombres, mujeres. La primer gran variable es ocupación, todos son estudiantes. Y entre ellos hay estos de hombres y estos de mujeres. Luego que sigue, estudios. No, y tenía sentido eso que tenías, Jenny, porque en esta base yo tengo puros estudiantes, por eso es mi principal dimensión, pero tú tenías otras ocupaciones, por eso te generó más indicadores que superaron indicadores de 2 casos, ¿no? Como acá. Vean, aquí ya comienzo a ver. La primera condición es que mi muestra total de casos es de estudiantes, que son más mujeres definitivamente que hombres, que entre mujeres hay más o menos un equilibrio entre estudiantes de licenciatura y de preparatoria, que para acá el de los hombres son un poquito más los que estudian licenciatura y un poquito menos los que estudian preparatoria. La forma en cómo se coloca la etiqueta implica, se supone que queda en medio de toda la gama de casos que agarra, y la separación está en la línea, digamos, en la separación en blanco que aparece. Es decir, por eso acá veo, quiero que vean, dice, está hombre aquí en medio de esta línea blanca y lo de arriba para decir cómo está, que todo esto, en términos de género, son hombres. Y acá, desde esta línea blanca hasta acá abajo, está en medio el término mujer para decir que todos son mujeres. Si se van generando más particiones, entonces van quedando en medio la lectura de ellos. Aquí donde dice licenciatura, abarca todo el caso naranja de mujeres, pero también todo este caso de hombres. Más cuando nos colocamos arriba ya aparece, miren, hasta aparece, dice ¿cuántos? 3 de licenciatura hombres. Y de mujer 11 de licenciatura mujeres. Este aquí en medio tiene que ver no solo con este naranja de mujeres, sino también con este pequeño espacio de hombres, que son solo 2 y 12 de preparatoria mujeres. Entonces, en la medida en que eso nos permite ir haciendo una lectura útil, es que vamos agregando o no casos, dimensiones, perdón. Ahora voy con el vínculo con injusticia. Vean, vuelve a aparecer. Tenemos 2 dimensiones, de 2 dimensiones, estudiantes, mujeres. De los que estudian licenciatura, más de como una tercera parte considera que no. Y los otros, es este pedacito, dice que sí. De estos que no, son 7, de estos que, de estos sí son 7, son, 7, vean, ¿no? claro, pero aquí estos que dicen que sí, esta parte es de mujeres, Y la hasta otra aquí, son y hombres. esta partecita es de hombres. Es lo que hay que, claro, aquí hace la sumatoria, dice, todos los que dicen que sí de tu población total,
que hay una vinculación de hechos históricos con la justicia, son 7. Y todos los que dicen que no, son 7. Ah, ok, pero en la división de esos que dicen que no y que sí, son mujeres más las que dicen que no, que las que dicen que sí, que son estudiantes de licenciatura. Este grosso son de sí y este hasta aquí son de no. Ajá, y de los hombres son de sí. Y y estos son de no. Aquí bajan. Hay mujeres, son las mujeres que no y los hombres que sí, este pedacito. Entonces, es decir, como leyendo, las divisiones son estos inicios, particularmente estos inicios. Dice aquí parte entre este y este. Estos son los que sí y estos son los que no. Pero estos que sí tienen que ver con una parte de hombres y una parte de mujeres, ¿no? Lo mismo que en este caso. Y luego tenemos la siguiente. Meter el otro es lo que puede un poco revolverlo, porque va pasando esto, Sí. ¿no? Y luego además también dime qué tanto recuerdan, ¿Recuerdas? ¿no? Y luego la importancia, y luego al final de la alcaldía es lo que puede ser un poquito revuelto. Híjole, a ver, espérame. Acá hicimos, digo, había una lectura más o menos sutil que viendo muy bien, y podemos considerar del gran grupo que son las mujeres para ver cómo se van dando. Pero además en el de Jenny se ve mucho mejor porque aquí hay mucha partición de muchos otros casos. Aquí todos son estudiantes. Y la partición de otros detalles de ocupación permitía separar muy bien el caso de todas las mujeres estudiantes, ¿no? Aquí agarra hasta acá arriba, aquí hay una partición importante. Entonces aquí podemos ir viendo a lo mejor. Me interesa cómo se mueve solo el vínculo de injusticia, qué tanto recuerdan y qué tal importancia le dan. Si solamente pongo esos, tiene un Claro, poco de ya mayor con eso, sentido, un claro. orden de qué es lo que puedo ir haciendo. Además, Es más fácil, o más sencillo describirlo de es más inicio, fácil, exacto, de luego escribir y para luego, exacto, relacionar. Y luego puedo hacer otro donde vincule otros más. ¿Explico? A lo mejor incluso le podría digo, recuperar otra vez edad de ocupación sí, y exacto, asociarlo con el otro vínculo, que es el de justicia, para dar exacto, la distinción entre exacto. una y la otra. Sí, sin perder su primera gran base, su primer gran género, y luego aquí. En los primeros quiero ver qué onda con estudios y su vínculo con la injusticia y qué tal recuerdan. Perfecto. Y en el otro voy a poner su vínculo con la justicia, no con la injusticia, y qué tal la importancia. Y en el otro, de dónde son, la alcaldía lo puedo meter. Y los puedo todos ir bajando, como ya dijimos, en esta versión, la última, la graph, para que los pueda volver a abrir si quiero hacer modificaciones. Yo digo, bajamos como imagen PNG JPG más el RAW para bajar. Pero además aquí podemos hacer algunos otros detalles. Les decía, agrandar, porque por ejemplo acá, vean, está bien de alto y bajo, no tendría problema, pero por ejemplo, a lo mejor quiero hacerlo un poco más ancho. Y luego aquí los márgenes, no se ve bien esto de ocupación y esto de recordar, están como tapados. Entonces aquí lo bajo un poco y luego aquí del lado izquierdo, el margen izquierdo también lo muevo. Miren, para que se vea bien ocupación. ¿No? Y luego también el lado derecho. En fin, también abajo puedo hacer varios hay modificaciones. En los charts Sí. me dice, vean cómo aumenta el color negro de las divisiones para saber dónde están estas particiones. ¿Y nos puede indicar el número de casos también? Sí, ahorita les digo, como si los quito ya no se ve nada, más bien es menos. Si pongo más, hace esto. Yo según decida cómo quiero que se vea, los paddings son esta separación. Si hago esto, puedo hacer esto para que sea mucho más separada la división de cada caso que se va midiendo. Puedo hacer esto, si fuera necesidad, según yo vea lo que me es más conveniente. Esta es la opacidad. Luego aquí, esta es la representación normal que no genera las transparencias. O así, para saber cómo se cruza, que cruza por debajo, que genera un poco color. Unos dirán, así puede ser más confuso, a lo mejor así no tanto sé cómo, por dónde va la línea y dónde se parte. Entonces es como probarlo un poco las posibilidades. Luego acá, la representación de manera ascendente o descendente, perdón, o por el ordenamiento del nombre, o por minimizar las menos superposiciones, ven así.
Me es más fácil hacer una lectura de cómo están los estudiantes, mujeres, vean cuántos agarra del tipo de estudios, cuál es su opinión respecto del vínculo de hechos con injusticia y qué tan bien o no recuerdan. Y acá el caso de los hombres, que es menor. Entonces, puedo verlo en esos términos. Luego, aquí, esto es moverlo absolutamente hasta arriba, dejarlo en el centro, ponerlo abajo. Y porque además eso, vean cómo hace mover un poco el orden de esto, genera como una curva, digamos, sobre ello. Ujú. De hecho, al mover estos también permite como que esto angoste un poco más para... Luego los colores tenemos otra vez las distintas... Esto los puedo modificar eventualmente. A lo mejor si quisiera, digo, a lo mejor hay una manera de entenderlo mejor, si cambio los colores, por ejemplo, no sé, de los hombres, que es ese morado, y que para definir a los hombres en verde, bueno, ya está en verde, y quisiera mantenerlo para los otros detalles en verde para saber si me genera una mejor vista. Lo puedo hacer así, por ejemplo, en estudios preparatorios a género, hombre, mujer, no sé. Aquí hay como cosas que se pueden hacer que puedo utilizar si considero que eso me puede ayudar a una mejor pues lectura del dato, ¿no? Entonces, hay varias cuestiones. Algunos ya predados, otros que se pueden elegir. Y aquí en los labels ponemos los casos, miren. Aquí ya aparecen los casos. 28, 23, 5, 14, 19, 4, 9, 15, 10. Acuérdense que hace la sumatoria de los casos según la división. Entonces aquí tengo este es precisamente una de ellas. Tenemos esto y listo. Ya lo bajamos en versión imagen y yo otra vez digo en versión raw graph para poderlo abrir acá. Entonces, si lo respaldamos y luego ya podemos ir y buscar otra opción, hacer otras representaciones de relación entre otras variables con el mismo tipo de gráfico o buscar algún otro. Por ejemplo, yo con eso mismo hice otros, les muestro acá. Bueno, hice que era el aluvial que ya vieron, que es precisamente este. Vean cómo les mostré, lo guardé para simplemente jalarlo y colocarlo. Ese era el mismo, miren, aquí está. Ocupación, género, estudios, importancia y la alcaldía. Creo que eso más o menos puede permitir hacer una lectura de dónde está la mayor fuerza, a dónde pertenecen, de qué tipo de estudios son, de cuál es el género, para poder decir un poco lo que señalamos hace rato. Son las mujeres que son estudiantes de nivel medio superior las que tienen mayor, digamos, convencimiento de que no hay hechos históricos que vinculen más que con justicia que con injusticia, y son de tales lugares también. Aquí cambia un poquito, pero tenemos casos también parecidos. Entonces, esta puede ser. Y luego está otra. Déjenme les muestro, por ejemplo, del círculo. Miren. Ups. Ay, Project. Se llevó otra cosa, creo. Lo pego. Ese es este. Miren, son los mismos datos. Jerarquía, no tengo de tamaño. Puse una de color que fuera el género y que se viera el detalle del label. Es este. Es un universo completo. Estudiantes, dentro de estudiantes, esta es la cantidad de mujeres, esta es la cantidad de hombres. Dentro de las mujeres, estos son los que son estudiantes de preparatoria, estos de licenciatura, así los de licenciatura y los de preparatoria entre hombres. Y dentro de ellos, ¿cuáles son las alcaldías a las que pertenecen? Son más, por ejemplo, de La Paz, divididos entre su sí o su no sobre la importancia, me parece que era de los hechos. ujú, Creo que tengo aquí la imagen. A ver si se ve. Bueno, así es esta. ujú.
Entonces hago, digamos, hay una suerte de relación entre algunas de las variables, no todas, aquí involucré algunas otras, pero es un poco ese juego que se puede ir realizando. Entonces aquí está. Y eso en algunos, bueno, en este poner la leyenda, puedo ponerlo y si no, puedo quitarla y hacerla yo por separado, como la escala en que va generando las representaciones. Aquí no es tan equilibrado ni una lectura, digo, hay clarísimo que la fuerza está más sobre las mujeres porque se hicieron pocos casos de hombres y muchos de mujeres. Ujú. Pero al interior sí hay una lectura que se puede hacer, como decir de dónde son la mayoría de los casos, por ejemplo, vean cómo interesantemente para todos ellos es un sí, de Coyoacán, de Iztacalco, de Iztapalapa, de Valle de Chalco y de Ameca. Es un sí sobre el tema de sobre el tema de qué tanto se recuerdan. No, ¿cuál era esto? Creo que era vínculos históricos, no sé, pero era sí y Sí, muy importante, importante. es importante, ¿no? Sí, Me parece que sí. si es importante o no es importante. Ajá. Entonces aquí están, si es o no es exacto. ¿Vale? Luego, ven este otro. Luego tengo que es el endograma. No sé si es de estos mismos. Déjame. A ver. Ups. Ah, no, es que es aquí. Este es este endograma. Están los datos. Miren, este sí. El universo es estudiantes. Y voy viendo los tamaños, el tamaño de hombres y mujeres en términos de género. La división por colores es por los dos grupos de trabajo, que son hombres y mujeres. El grado sí, la ocupación, el nivel de estudios. Teníamos sí, el vínculo, exactamente, cómo, que tanto se recuerda, la importancia y la alcaldía. Son hombres los de licenciatura que van por un sí sobre este vínculo, creo que de los hechos, sobre bien, no muy bien, bien, la idea de recordar, más chiquitos los de no muy bien, sobre muy importante los que recuerdan bien, y la mayoría de ellos son de Coyoacán y de Iztacalco, por ejemplo. Mientras los de preparatoria también mantienen un sí, igual entre un bien y no muy bien el recordar, consideran que es importante, los que de no muy bien dicen que es muy importante, pero ellos son diferencia de Iztapalapa, de Valle de Chalco y de Amecameca, por ejemplo. Entonces también permite hacer una lectura interesante de quiénes y bueno, y buscar algún tipo de explicación en ese caso, ¿no? Sigue siendo con el mismo tipo de datos. Así que todo un poco depende. Y ya vieron, muchos de los datos simplemente son nombres los que podemos manejar, nomás mantener los nombres como ordenados, es a nivel jerárquico dentro de la base y con ello poder conformar un poco jugar con esos datos. Ya vieron, pegarlos, jalarlos, guardarlos en su caso como SVG, perdón, como log para poderlos abrir. Sunburst, creo que es otro. Bueno, creo que sí, creo que fue el mostré en principio, ¿no? Era así parecido al que vimos de los aromas. Todos son estudiantes, así el tamaño de hombres, así el tamaño de mujeres, el de licenciatura respecto de preparatoria, lo mismo aquí hombres y mujeres, el sí y el sí y el no sobre recordar sobre vínculos, el sí y el sí sobre recordar sobre hechos, más bien eran sobre injusticia, qué tanto recuerdan y qué tan importante es. Entonces este es el otro. Ajá, y tengo uno acá que quería, sí, estos son sobre la base, entonces hicimos como cuatro ejemplos.
Y esta, miren, les muestro rápidamente esto ya para cerrarles. Creo que ya quedó bastante claro, ¿no? Con esto está bastante sencillo, no es nada complejo y sobre todo que lo que podemos respaldar para que no perderlo. Aquí hice uno sobre unos datos que estaba construyendo sobre, creo que eran, así miren, esto era sobre, sobre los resúmenes de un evento. Estaban recibiendo, entonces era por los GTs, entonces hágale un GT, un grupo de trabajo, eran de educación 25. No, resúmenes 20, es 25, el GT. ¿A cuántos GT? Claro, el número de resúmenes, si son miembros o no de la organización, los sí o sí no, quiénes tienen doctorado, cuántos tienen maestría, cuántos tienen licenciatura, entre los que sí pertenecen y los que pertenecen, y de qué país enviaron, ¿no? Pues de México, de Colombia, de Chile, de Colombia, de Venezuela y de Ecuador, divididos entre los que sí pertenecen y no. Entonces, es esa idea de la jerarquía la que permite como establecer una lectura bien interesante, sumamente útil, digamos, para poder no solo representar, que es un poco más interesante esta representación, sino además un tanto, podemos decir, interpretar sobre ese mismo, igual que ya les había mostrado con nuestro ejemplo, pero aquí también, aquí están todos los grupos de trabajo, identidades, género, educación, estudios urbanos, política, y cómo fueron abonando, ¿no? Cuántos casos, cuáles pertenecen o no a la organización, uno que está en trámite, cuáles son los estudios y de qué países. Entonces es interesante cómo se puede ver. Entonces, aunque sea mucha información, se puede ver así, se va manteniendo y se va alargando. Entonces, esa fue del mismo caso, otra manera. Digo, un poco pensando en lo que, como ahorita hicimos con nuestro caso ejemplo, lo que se está haciendo. Hay varias maneras de representarlo. Esa misma manera de representar la puedo usar en varias ocasiones para, digamos, cruzar varias de las dimensiones, para que no quedan todas en un solo jalón y sobre ella ir viendo, decidiendo cómo se ve o cómo queda. Entonces, eso es lo que se podría ir haciendo. Y ya ven que es un poco de picarle, irle jugando para que vean. Miren, esta les decía así, esta es otra. Igual es la muestra total, está dividida en tantos grupos, de los más grandes a los más pequeños, y me refiero a los más grandes que son los que más, de los que más miembros hay, me parece. Luego el número de resúmenes que han enviado, tiene un orden jerárquico, y luego enseguida aparece su condición de pertenecer o no a la organización. Al final, el tipo de habilitación que tiene, académica, y de qué países son. Entonces, es más o menos parecido al que vimos de endograma, pero aquí en esta suerte de círculo, ¿cómo se llama esta presentación? Círculo, un endograma, pero circular, exactamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver que para el grupo de género, cuerpo y sexualidad, que se llama así, enviaron 27 propuestas, que la mayoría de los que envió no pertenecen a la organización, a la red esta, que de estos que no pertenecen son en en el top están arriba los de doctorado, luego maestría, licenciatura, que hay uno por ahí de bachillerato que envió, que es de Rusia, es el único que está ahí solito, que de licenciatura enviaron de Argentina, Colombia y Bolivia, más de Argentina, de maestría más de México, por arriba de Chile y Bolivia, y de doctorado más de México, por arriba de Argentina, Venezuela, Colombia, Chile y nada más. Y así cada caso. Entonces, esa es otra de las presentaciones. Pues, como ven, eso está como fácil, ¿no? No está nada complejo, yo diría, y les digo eso de poderlo guardar y luego reusar para poder hacer modificaciones o ajustes, creo que está interesante. Sobre todo por el tipo de datos que manejamos, ¿no? Porque depende porque a lo mejor podemos de pronto algún dato un poco más complejo, que tenga correlaciones o qué sé yo, seguramente también se podría representar, habría que ver qué tan posible es
y repensar, revisando un poco los ejercicios que propone este programita, cómo vamos construyendo también algunos cuestionarios que nos den más datos para poder trabajar algunas de otras estas representaciones, ¿no? Como las de distribución, las de líneas de tiempo, ¿no? Ese tipo, ¿no? De correlaciones, también podría ser estas distribuciones. Entonces esta es la otra forma, con los mismos datos que hace rato mostraba. ¿Cómo van, querida? ¿Cómo ven? Creo que falta por aquí Blanca. Blanca no está, ¿verdad? No. No, No. Pero está Mayra, está... ¿Quién nos falta hoy? Ya está Valeria, muy bien, Juliana. No, pues ya están. Solo falta, creo que solo falta Blanca. ¿Quién más falta? A ver, Y bueno, preguntas, ¿cómo están? ¿Ya lo intentaron? ¿Ya vieron cómo funciona? ¿Ya les salió? Hey, y hola, hola. al rato van a mandar todas sus hasta 4 o 5 propuestas. Sí, exactamente. De que ya lo o dominan. sea que no tiene que ser forzosamente como el que entregó Jenny. Podemos intentar, por ejemplo, el circular, porque a mí ese se me hace como un poco más fácil. Sí, sí, sí. Sí, cualquiera de ellos, yo creo. En este caso, por el tipo de información que están manejando, siempre y cuando estas formas permitan establecer una representación de proporción, ¿no? Como este que hizo Jenny, de correlación proporción, que es el diagrama aluvial, pero también puede ser este, el multiset de barras, pero también puede ser este de barras que son como más comunes, digamos, pues pueden hacer, o este de correlación y proporciones por estos círculos, el circle packing también que hicimos, el circular, el dendograma circular, el dendograma lineal, también puede ser los tree maps, el tree maps y el tree map Boroni, que son jerarquías y proporciones, el Sunburst diagram, en donde encuentren que haya una manera de representar jerarquías y proporciones, y que lo dicen abajo, ese va a servir, o Esos son los correlación y que, proporción. ajá, eso solamente sería como el criterio, que vean cuáles de esos Sí, tienen que ver con jerarquías y proporciones y con ese pueden trabajar. sí. Sí, Y no ya tienen que vieron, ser iguales. sí, no, exacto. Y ya vieron, pueden en su caso, bajar el video tutorial, verlo un poquito, que ahí aparece, ver cómo está la base, para ver cómo está construida y listo, para que no es complejo. Sí. ¿Sí? ¿Listo? Digo, oye, ¿y qué es esta, no? Porque ya ven que ahorita hay otros programas, otra serie de programas ahí que pueden ser también, pero bueno, el tema no es como ya atosigarlas con los otros. Estaba pensando en Gapminder, por ejemplo, que permite hacer además representaciones animadas y esas cosas, pero bueno, pero por lo menos con esto creo que está bastante Para bien. empezar, está muy bien ¿no? Ok. ¿Quieren que lo veamos más complejamente? No creo. No es necesario. Y ya sufrieron con todo esto, ¿verdad? Mucho. Ok. ¿Alguna otra duda? Queridas niñas. Maestra, entonces ya el martes nos vemos en la escuela. Sí. Ah, no, la clase sigue, pero sobre este tema. No me vayan a abandonar hace tiempo. Sobre esto, ¿No? ¿no? ¿Todo perfecto? Perfectísimo. ¿Ya están listas para para hacer sus reportes? No. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Déjenme dedicarle un aplauso al maestro que Ah, sí, sí, muchas pues gracias. sí. No, ustedes, ya sí, el video creo que se los va a compartir, ¿no, doctora? Y Sí. les voy a mandar estos otros ejercicios que yo hice con las bases. Y tengo por ahí un ejercicio, más bien como
propuesta de los contenidos, de armar de los detalles que tendría que tener pues, su reporte de investigación, donde pueden usar la nube, donde pueden usar esto, para ver si yo se los paso, ya usted se los comparte. Sí, y de todas maneras tienen también su guía de reporte para eso. Buenísimo. Ya tiene, entonces eso puede ser una información complementaria a lo que ya Va que va. empezaron a trabajar mis Perfecto. queridas alumnas. Listo. Pues muy bien. Muy Pues bien. entonces, Muchísimas gracias. no de qué, doctora, gracias a ustedes por compartir. Y bueno, Y pues que ya cuídense mucho. nos atoráramos algo, pues ya te volvemos a buscar. Sí. Es una Va que mano. va. Creemos que ya con esta tercera sesión, la podemos librar. Si no, ya te avisamos. Vale, pues. ¿Vale? Muchísimas Gracias, gracias. profe. Estamos viendo. Bye. Muy buena Bye. tarde. Ustedes no se vayan a ir, queridas, no vayan a salir con ¿Cómo que no? No, pues no, si todavía tenemos clase. Pero si ya son 5:20. Pues sí, pero nuestra clase acaba a las 6, querida. Sí, Además, pero- nos ibas a presentar lo de los precursores, no te hagas. No sé de qué me está. Ya me dio pena decir, pero luego lo intento yo, pero no pude pagar otra vez mis datos. ¿Por qué? ¿Cómo lo lograste, Jenny? Pues es que así tal cual lo hice. Es más, como lo estábamos haciendo con usted el martes, tal cual lo hice. Bueno, la diferencia es que yo sí nada más copié y pegué, no me llevé, Todo. bueno, no creé un documento nuevo ni nada, yo copié y pegué. Y así me salieron y los pude pasar bien. ¿No será un problema con su computadora o algo así? Estoy Porque pensando que es eso, ajá. Y les quiero enseñar algo que creo que podemos hacer. Bueno, aquí estaba yo reagrupando. Tomé, porque son los que vi ahorita, el caso de Jenny para la pregunta de cuáles serían los eventos asociados a la injusticia primero y ujú, luego asociados a la justicia, ¿sí? Me ujú. los llevé para acá y los empecé a organizar según el tipo de evento porque, por ejemplo, aquí tenemos un hecho que clasifique como remoto porque hace referencia a Porfirio Díaz, aunque luego vienen dos cosas más contemporáneas, ¿sí? Pero pues como es la única vez que se menciona el hecho remoto, me quedaría con esta primera referencia, que fue la primerita que hizo nuestro respondiente. Y luego fui viendo el tipo de eventos, por ejemplo, viene como cuando le preguntamos qué evento, nos dicen robo, sobornos, despotismo, que parece derivado de una cuestión actual, ¿no? Le llame contemporáneo. Luego vienen cosas más específicas en términos de hablar del movimiento estudiantil y el halconazo, también contemporáneo. Luego hecho contemporáneo también a la desaparición de los 43, el caso de Paulette Guevara, los feminicidios, y luego delitos de feminicidio, uso de armas, desaparecidos. Y otra vez feminicidios, los 33 campañas electorales. El hecho remoto, que ya lo revisamos, hecho contemporáneo, corrupción, que aquí curiosamente, de hecho, se me ocurría que a lo mejor le podríamos llamar, eso lo tengo al final, sucesos contemporáneos, porque aquí, que tendría que ser a lo mejor aquí, que nos permiten diferenciar como esto que no tiene una referencia histórica particular como estas que sí la tienen. Aquí, por ejemplo, también sucesos contemporáneos, podría ser. Sucesos contemporáneos, porque eso permite cuando ya describimos las categorías que cuando hablaron de sucesos contemporáneos se hablaban no de un hecho histórico particular, sino de una actividad o de un hecho en general, ¿no? Y aquí también sería suceso contemporáneo, igualmente. Y aquí sí, asesinatos en Juárez, el caso Colosio, ese es un hecho contemporáneo. Ayotzinapa, el movimiento del 68, Atengo, hecho contemporáneo. 2 de octubre, caso Antonio Zúñiga,
feminicidios, pero aquí de alguna manera hay una combinación entre sucesos y hecho. El primero que menciona es el 2 de octubre, se quedaría como hecho. Luego, toma de mandato de Enrique Peña Nieto, esa es una, no nos da la fecha, pero habla de un acontecimiento en particular, y ya viene lo de la caída otra vez, ¿no? Como lo primero que hace es de alguna forma una referencia temporal, es que se marca como hecho contemporáneo. Luego este sería un suceso contemporáneo porque empieza con el caso de María Elena Ríos, ¿no? No nos da una fecha, sino un hecho. Luego, hecho contemporáneo, la matanza del 68, el caso Atenco, Tlatelolco. Aquí sería otra vez sucesos contemporáneos. Las muertas de Juárez, este sí sería hecho contemporáneo. Hecho contemporáneo Ayotzinapa, lo sucedido en Atenco, hecho contemporáneo. La falta de atención, interés y mejoría del país, suceso contemporáneo. Robos, halconazos y de Bani, pues igual sucesos. Matanzas sería hechos contemporáneos. Hechos antiguos, la conquista, la revolución. Ah, esta es la clasificación que yo les propongo. ¿No? Que llamemos hechos antiguos a la referencia en los distintos proyectos cuando se habla de la conquista, la revolución, la independencia, hasta la expropiación petrolera, y hechos contemporáneos del 68 para acá, ¿no? Hay también un montón, y luego sucesos a estos hechos o acontecimientos que no tienen una fecha específica. Hice el de arriba, ya no hice el segundo, que es el de la justicia, pero si lo revisamos, por ejemplo, aquí no sé si es un suceso contemporáneo como una, no sé si llamarlo esperanza, ¿no? Si se fijan, está como en un deseo, ¿no? Que es la unión entre ciudadanos, el altruismo y los valores. Luego el caso Ruperta, que no sé quién es el caso Ruperto Armenta y Genaro, pero parece que es un suceso contemporáneo también, aunque confieso que no sé de qué se trata. ¿Ustedes sí saben? Acá aparece un hecho antiguo, porque aparece la independencia. Bueno, yo le había puesto remoto antes, antiguo. Y aquí dice que no hay. Acá sería un hecho contemporáneo, porque hay una fecha, digamos, ¿no? Hay hecho. Hecho. Y luego que no hay, Ciudad de México tampoco hay, liberación de activistas, encarcelamiento de gente que ha dañado o matado. Yo diría que sería suceso contemporáneo. No tienen nada, ese también sería así. Independencia, entonces en principio está pensando en un hecho antiguo, porque luego ya vienen protestas, la ley Olimpia, que es más contemporáneo. Toma de mandato de AMLO, suceso contemporáneo. La ley Olimpia, suceso contemporáneo. La acción colectiva que se puede formar junto con los movimientos sociales y las organizaciones, que se parece al primero, que no sabría cómo llamarle. ¿Cómo se les ocurre? Este es un hecho antiguo. Y podría ser, que eso es muy seguro, que como estamos apelando a una fecha en particular, lo que podríamos suponer es que cuando evocamos una fecha en particular vamos a tener un tipo de respuestas, ¿saben? Pero vamos a ver si es cierto o me equivoco. Y ya, esos serían, los demás no tienen, eso es interesante porque en esta parte sobre la justicia, pues realmente en este caso pues es lamentable, pero si no tenemos en términos de este ejercicio pequeño pero importante de memoria, parecería que no hay como hechos o sea, fíjense el lugar de la ley Olimpia como si un hecho de justicia, ¿no? Aunque también aparece en la injusticia, ¿sí? Les mando la categoría que les propongo, ¿no? Y se acuerdan ahí de cómo, hola, hola. Sí, maestra. Ay, ya se fueron, ya me dejaron.
abandonaron. No, andaba investigando sobre ese caso de Ruperto Armenta. Ah, muy bien. ¿Y qué averiguaste? Pues fue un periodista que asesinaron, creo que en el 92, y es, bueno, aparece como el único caso de un periodista asesinado que fue resuelto. Órale, miren nada más. Muy bien. Pues si quieres, Jenny, compartirnos lo de precursores, te lo voy a agradecer. Y sí, no quiero. Oye, niña, no Ay, les es que enseñes a las demás, al rato también me van a decir, ay, no, profesora, yo tampoco quiero. no, ¿cómo crees? Si me Jenny hablan puede, feo, nosotras también. no, si ustedes hablan feo, yo chillo. Aquí ya les mandé en el chat la Ay, propuesta de cómo clasificar esos eventos, que lo pueden hacer. Acuerden, la base de datos que tienen, que les dio el Ay, ¿qué estoy software, haciendo? manténganlo, déjame, pero sí se podía. Mantengan una base, la original, tal cual. Y acostúmbrense a copiar la base tal cual a una segunda hoja y en esa empiezan a hacer, por ejemplo, esto que les estoy sugiriendo, de que en lugar de tener una lista de acontecimientos, todos dispersos, podamos tratar de ubicar si se apela a hechos remotos, a hechos contemporáneos o a sucesos contemporáneos. ¿Sí? Y si hay alguna otra información que se pueda clasificar, háganlo en una, o sea, la base original siempre déjenla tal cual. Y luego ya es en la hoja 2, en donde pueden pegar la base y hacer las modificaciones que consideren convenientes. ¿Quieres que yo abra el mapa y tú lo platicas para que se vea más grande? Ah, sí, se puede mejor. Es que no Porque pude compartir. no te preocupes, ahorita lo busco yo acá. Sí, se me hace que es mi Mac porque no me dejó, otra vez lo fui, quería mostrarles cómo esto que hice ahorita de clasificar y no me dejó, me hacía lo mismo que ayer, que botaba y me botaba. Entonces yo creo que por ahí estuvo que dijimos que los precursores, ¿verdad? Y que lo va a presentar. A ver, déjame regreso un poquito porque algo me falta aquí, ver. Aquí alguien falta de enviarme precursores. ¿Quién me faltó? Carambola. Estoy tratando de ampliar primero para que lo podamos ver. Ahí está. Ahora. Ya nada más Jenny nos va a ir comentando, presentando. ¿Se acuerdan de esta lectura de los precursores? A ver, ahorita Jenny nos va a recordar de qué se trata. Ok, los precursores, uno de ellos es Emil Durkheim, que fue formado en la escuela positivista y es admirador de Augusto Comte. Fue el primero en plantear la especificidad. Sí. Especificidad del hecho social, que es la independencia de los grupos con relación a los individuos. No. A ver, regresamos al hecho social, que según él constituye el objeto fundamental de la sociología y que proporciona su propio campo de aplicación. Esta es la independencia de los grupos con relación a los individuos. Esta propiedad tiene dos consecuencias. La primera es que el grupo se vuelve irreducible a la suma de las conductas o de los caracteres individuales, y la segunda es que el grupo impone al individuo obligaciones ineludibles. Durkheim es considerado uno de los precursores del hoy nombrado pensamiento social. Sus obras están centradas en la ideación. ¿Eso está bien dicho? ¿Ideación? Sí, Ideación la colectiva. ideación.
Son Ujú. las que no permiten reconocerlo como son las que nos permiten reconocerlo como precursor. Él intenta mostrar la importancia de las creencias colectivas para la vida de las sociedades y muestra que las representaciones religiosas u otras formas mentales son en realidad colectivas. Estas resultan de una fuerza impersonal que emana de la sociedad. Las representaciones individuales tienen por fundamento la conciencia de cada quien, son sensibles a cambios y se pueden alterar por variaciones que intervengan en el entorno físico o social. Según Durkheim, esta oposición somete al sujeto a las exigencias de las representaciones sociales. Al admitir que la sociedad está en el origen de una fuerza anónima que es capaz de generar representaciones colectivas, es necesario aceptar sociedades diferentes que solo podrán moldear representaciones colectivas, donde los sociólogos y antropólogos, al estudiar construcciones míticas y prácticas en sociedades primitivas, solo encontraban absurdos, incoherencias y aberraciones. Donde había representaciones, ellos hallaban sesgos que solo podían ser explicados mediante limitaciones cognitivas y psicológicas. En cuanto a Gabriel Tarde, es asociado al tema de la imitación. Para él, el compartir representaciones colectivas y en general la acción colectiva puede ser explicada mediante procesos imitativos que intervienen en ocasión de conversaciones. Las creencias y opiniones rara vez son elaborados por los mismos individuos. En su mayoría son heredadas y perpetuadas gracias a la imitación. Según Tarde, la imitación constituye la relación social elemental y a partir de ella los individuos multiplican las copias de un mismo modelo por contagio imitativo. Contrario a Durkheim, Tarde otorga mucho peso a las iniciativas y a las conductas individuales. Les atribuye una espontaneidad real y posibilidades de creatividad. Tarde logra trazar con contornos de un campo de investigación novedoso que designa por el término de psicología espiritual. Puede ser considerado como uno de los fundadores de la psicología social y en este campo Tarde se detuvo en las conversaciones que hoy son fundamento de la sociabilidad e influencia social. Comprendió que existía un lazo entre la conversación y el cambio de opinión. Ninguna otra relación más que la conversación podría provocar una interacción profunda, ni podía influenciar en sus pensamientos. Para Tarde, los individuos reunidos en la multitud se encuentran bajo un estado de hipnosis o conciencia alterada. Por medio del proceso de imitación recíproca, se conducen a la uniformidad social. Y en cuanto a Gustave Le Bon, llevó a cabo investigaciones paralelas a Tarde respecto a esta faceta del pensamiento. Su celebridad se debe a su obra Psicología de las Masas, donde según él la multitud es una identidad donde se funden los individuos, quedando sometidos a un alma colectiva. La multitud asegura la identidad de todos aquellos que en ella participan. Primero barre diferencias sociales. Luego da la posibilidad de entrar en el marco de una definición social, en donde las creencias individuales ceden el paso a una conciencia colectiva. Cuando un individuo se hace parte de una multitud, se siente investido de un sentimiento de potencia. Al vincularse con la conciencia colectiva, se puede llegar a sacrificar el interés personal en detrimento de la multitud. La multitud está lista para reaccionar impulsivamente al mundo exterior. El contagio afectivo se apodera de los participantes, los vuelve sugestionables y sensibles a los líderes. La influencia del líder será más extensa cuando se responda a una demanda ignorada. Para Le Bon, la multitud no se caracteriza por un pensamiento racional o elaborado. Las creencias no se elaboran por la lógica racional, sino por la lógica de los sentimientos. El pensamiento de la multitud se alimenta de una idea dominante poco cargada de información. Una posición tendrá más influencia sobre la multitud cuando más concisa y firme sea. La repetición y la convicción están estrechamente vinculadas. ¿Ya? Muy bien. Ay, maestra, para otra elija uno que no esté tan feo. No, está muy bien. A ver, ¿tú cómo te sentiste platicándolo? ¿O lo Pues habías bien, pero... ¿O lo habías leído toda esta tarde, te la pasaste leyendo y leyendo para poderlo leer bien? Ay, no, con trabajo si lo descargué en el teléfono.
Ahí está, o sea, lo que quiero que vean es como un mapa, aunque no hayas revisado la lectura, lo platicaste con mucha soltura, con mucha fluidez, y entiendo, no, las demás me dirán, pero fuimos entendiendo justamente toda esta parte, que si se fijan otra vez como que en el fondo está esta discusión sobre el tipo de hombre, ¿no? Si es este hombre irracional que no solo imita, o si es este hombre que tiene la posibilidad como de inteligencia, de discernimiento, de que ahí está, ¿no? Lo que están disputándose los precursores, y a mí me gustaría complementar eso que acabas de de hacer muy bien con, déjenme mirar mi presentación, y no estaba, a ver si aquí está. Con otra cosita que me parece importante, que tiene que ver otra vez con esto que hemos platicado, que hemos visto sobre el pensamiento y el tipo de hombres, el tipo de... Ay, me equivoqué. Psicología social, cursos, social, tengo, ahí está. ¿Está o no está? No sé. Ahora lo veremos. Déjenme buscarlo así mejor. O sea, el buscador, porque acá no me apareció. Aquí. Hoy. Ay, ¿no está el otro? Ah. Qué barbaridad. Déjenme volver a ir desde acá. Ta, 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 ta. Ahora no se me deja. A ver si es cierto que es este. Bueno, decíamos que, ahora sí voy, rápidamente porque ya se nos fue el tiempo. Decíamos que, bueno, aquí una aportación, digamos, de la antropología que es importante, que mencionábamos, creo que la mencionaba la sesión pasada, ¿no? Que se sintetiza en esta frase, en este epígrafe del Levi-Bruhl, es que si nuestras conclusiones son distintas, no es porque los primitivos pongan en práctica un razonamiento absurdo, desprovisto de lógica,
o que cometan errores o confusiones. Es precisamente porque sus representaciones colectivas de la muerte son en sí mismas diferentes, ¿no? Y con eso Lévi-Brühl justamente lo que dice es que las prácticas propias de las sociedades primitivas no pueden ser analizadas, que ha sido el error, dice él, por las leyes generales que rigen a nuestros pensamientos, a nuestra forma de pensar. Cada sociedad genera distintos modos de pensar y en efecto la realidad que le rodea es captada por el sujeto mediante un filtro de representaciones colectivas que van a ser transmitidas por la tradición, y él propone, Lévi-Brühl, que en realidad lo que tendremos que recuperar, que fíjense es el antecedente de Gemelli también, dos formas de mentalidad. Una que podríamos llamar que es prelógica, que es propia de los pueblos primitivos y caracterizada por el carácter místico, y la otra es la lógica científica propia de los pueblos civilizados. Ambos razonan del mismo modo, pero parten de teorías diferentes para explicar la realidad, ¿no? Y creo que esta es una aportación bien bonita de Lévi-Brühl. Y tenemos también a Claude Lévi-Strauss, que es fundador del estructuralismo, quien ofrece una idea de sistema y dice que es un conjunto de elementos que sostienen relaciones tales que ninguno de ellos puede ser modificado sin que ello produzca variaciones al conjunto. Esta perspectiva estructural es también el antecedente de la perspectiva estructuralista de las representaciones sociales, ¿no? Que parte de aquí, de esta idea de Lévi-Strauss de que en realidad, ¿no? El pensamiento no son entidades aisladas que subsistan de manera independiente o azarosa, sino que en realidad son conjuntos de información o de elementos que mantienen relaciones entre sí, ¿no? Por eso nosotros podemos hablar de que hay, por ejemplo, un pensamiento que es conservador y ubicamos con ciertas características a la gente a la que le atribuimos un pensamiento conservador, igual que cuando pensamos o le decimos a alguien es que tienes un pensamiento muy liberal, ¿no? Y por ahí hay una serie de significados que están en un conjunto, que no están solos, que no viajan solos en el pensamiento social. Él muestra que las diferencias esenciales entre el pensamiento primitivo y el pensamiento científico no se sustentan en lógicas diferentes. Todo lo contrario, este pensamiento es conducido por una lógica idéntica a la nuestra, ¿no? El pensamiento primitivo. Sin embargo, se desarrolla este pensamiento primitivo, o que hemos llamado primitivo, en función del contexto social y de acuerdo a las obligaciones impuestas por la sociedad. Este es conducido también por una acción mágica versus el modo experimental como se ha ido construyendo el pensamiento científico. El pensamiento mítico funciona no como un ingeniero, sino como un artesano. Su función es elaborar conjuntos utilizando residuos de eventos o experiencias, testimonios fósiles de una sociedad, mientras que el pensamiento científico crea sus propios conocimientos elaborando nuevos resultados a partir de sus teorías. Ambas formas de pensamiento, ambas lógicas, son o realizan operaciones mentales que son inteligibles y necesarias de contextuar, ¿no? O sea, en sentido estricto, pues no sabemos o no podemos ir definiendo cómo es que un pensamiento racional tiene ocurrencia. En realidad no lo podemos ver porque eso ocurre en la cabeza de las personas y así está, ¿no? Y el otro pensar, entonces, es esta apuesta desde la psicología social de reconocer que hay algo que hemos denominado un sujeto óptimo, un sujeto racional, a ese a la que le atribuimos que solo toma decisiones lógicas, bien pensadas, eficientes, eficaces, racionales, versus, porque siempre se le había opuesto, un sujeto social. El sujeto óptimo se opone a la, no es cierto, el que se opone a la lógica formal es el sujeto social. El sujeto social, este sujeto opone la lógica formal a la lógica natural, del pensamiento racional al pensamiento social. El sujeto social tiene por característica esencial actuar y pensar en interacción, y en ese caso es señalado como un ser que tiene un pensamiento insuficiente y irracional.
mientras que el sujeto óptimo produce y fabrica demostraciones totalmente dependientes de las normas establecidas. En él se atribuye una se atribuye una cualidad de capacidad y eficiencia. Y creo que ya es todo. Ay, no es cierto. Estos son los sesgos cognitivos, pero eso sí los vimos la sesión pasada. ¿Vale? Ay, me fui corriendo, pero sí, fuimos, si se acuerdan, hemos estado en el curso sobre pensamiento social, que este es nuestro curso, hemos estado tratando de establecer, incluso se acuerdan que veíamos refranes, ¿no? Y hablábamos de cómo los refranes encierran mucha verdad, mucha eficacia para explicar una situación, o no, porque a veces pues es una mera atribución, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de el que nace para maceta, del cielo le caen las hojas, ¿no? Que a veces es esta idea de que hay una suerte de predestinación y que nadie va a poder salir de ahí. O tenemos frases también del sentido común que dicen, el que quiere salir adelante va a salir siempre adelante, ¿no? Que es otra vez como una creencia que está en el imaginario y en donde cada una de nosotras conoce ejemplos de cómo esto es así. Pero en el mismo sentido, seguramente que tenemos ejemplos contrarios, es decir, esta idea de que, no, pues fulanita o fulanito, por más que no, la pobre tiene una suerte, todo le sale mal, y pues por más que le echa ganas, se esfuerza, no sale. Es que como dicen, ¿no? Al que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Ah, ya ven, ya había dicho mal un refrán. Pero hemos estado, si se acuerdan, estuvimos viendo refranes, estuvimos viendo canciones, ¿no? Tratando de mostrar cómo aún desde el sentido común hay una eficiencia que es social. Decía Ruquet, es funcional, me sirve para explicar tal cosa. Y entonces el que sea funcional, el que sea adecuado para explicarme tal situación, no significa o no está obligado a pasar por un pensamiento de orden lógico-deductivo. Hay maderas que por más que las lijes no agarran barniz. Ándale, muy bien, Mayra, justamente, ¿no? Pero hablábamos justo de cómo muchas veces pensamos a los refranes como algo, como una expresión del folclore, y en realidad muchas veces obviamos que tienen eficacia, funcionan para explicarnos ciertas cosas. No es que estén bien o mal, es que ahí están y tienen una función social de ayudarnos a sintetizar una situación, ¿no? ¿Cuántas veces frente a una situación, no, mira, está como tal cosa, y decimos el refrán y todos soltamos la carcajada y decimos, no, pues sí tiene, o sea, sí me explica eso que acabas de decir, esta situación que me parecía como insólita o sorprendente o sorpresiva porque no tenía idea. Y entonces el curso, lo que hemos estado tratando de mostrar, el pensamiento social, como una manera de explicarnos la realidad que tienen los grupos, las familias, las comunidades, la sociedad misma, que tiene su propia lógica, una lógica de funcionalidad, no una lógica formal, no A más B igual a C. Hablamos también en el curso de cómo muchas veces, inclusive en nuestra familia, nuestros amigos, nuestras amigas nos dicen, no, ahorita no tomes ninguna decisión, estás muy enojada, ¿no? O estás muy triste, ahorita, ¿cuál es el consejo? Hay que pensar con la cabeza fría. Pensamos, y esa sí es una creencia también, que si estoy más tranquila voy a tener un razonamiento lógico más eficaz o más formal o más como si fuera empírico, y pues no es cierto, ¿no? Les he platicado como el propio Moscovici decía, pues no es cierto, porque los físicos, los químicos, los matemáticos, los premios Nobel, para llegar a obtener un premio Nobel, son gente que ha pasado meses en un laboratorio sin ver a su familia, sin saber si es de día o de noche, prácticamente sin comer y dormir, porque está apasionado hasta la obsesión por demostrar o encontrar la fórmula para resolver algún problema, sea físico, sea de salud, sea químico o matemático, ¿no? Entonces, esas maneras de pensar a
a las explicaciones, justo esto que nos presentó Jenny, que tienen el antecedente en Gabriel Tarde, en Durkheim, y se me fue el otro. ¿Quién era el otro, Jenny? Eran 3. Era Le Bon. Le Bon, ¿no? Que son el antecedente y que justamente están ahí en términos de esta explicación que ahí estaba y fue interpretada de una manera, y en este ánimo que por mucho tiempo caracterizó a la psicología y a la psicología social, de pensar que necesitábamos entender el buen funcionamiento de las personas, y suponía la disciplina y nosotros con ella, que este buen funcionamiento dependía de que hubiera siempre un pensamiento lógico, ¿no? Y lo que Guimelli nos dice en ese texto que ustedes ya tienen es que en realidad estos dos formas de pensamiento, aunque sí tienen un punto en el que se oponen, en realidad son formas de pensamiento complementarias. En el ejemplo del físico, del matemático, del químico, que tiene, y lo hemos visto en muchos reportajes, películas, ¿no? Que son gente que está aparentemente incluso poco sometida a la norma social, porque pues, sí, hacen lo que quieren, van y vienen, y que son concebidas un poco como medio locuaces o locos, ¿no? En realidad es la emoción que involucra la pasión que le dan a algo, y que en el modelo lógico del hombre racional se apuesta o se pensaba que la emoción tenía que estar como desechada, ocultada, invisibilizada, porque hacía daño a la expresión de las personas. Hoy cada vez más se habla de la inteligencia emocional, porque el componente emocional pues es claro, y cada vez se ha ido reconociendo que este hombre caracterizado por un pensamiento lógico racional también es un hombre de emociones. A nosotras, y digo nosotras porque acá estamos puras mujeres ahora, muchas veces nuestras familias, ese fue el caso de la mía, por ejemplo, me enviaron a la universidad y me atribuyeron que como yo estaba en la universidad pensaba mejor, ¿no? Y entonces, todavía hace poco, el hermano menor de mi papá él vive en Querétaro, y llegó oye hija, es que yo ya me eché un rollo ahí de cuánto me quiere, me admira, todo, y es que te quiero consultar algo porque tú eres alguien como muy serio y que yo sé que tú me vas a apoyar y lo que me digas sobre esta cuestión que te quiero exponer. Pero lo interesante es toda esta atribución, ¿no? Es que como tú, como ya, por todos los estudios que tienes, por todo lo que, incluso más que por la edad que tengo, porque mi tío será unos 15 años más grande que yo, 10 años más o menos, no es tan... Y sin embargo, no es por mi edad, es tú por todo lo que, tu educación, por todo lo que has hecho, tienes un pensamiento mejor. Pues no, esa es en realidad una creencia, ¿no? Porque hay gente con una gran sabiduría, que de hecho creo que no les envié las palabras del indio Sioux, ¿verdad? ¿O sí se los mandé? Hola, hola, planeta Tierra. Ya se ¿Las fueron. qué? ¿Las qué? Las palabras del jefe indio Sioux. No. Se las mando. Ese es muy bonito, porque se los relato nada más, pero se los envío. En algún momento, cuando se conquista también de alguna otra manera, o se avanza en el territorio norteamericano y encuentran apaches, al jefe Sioux, que no me acuerdo el nombre, porque tampoco es fácil de decir para mí, le dicen que le quieren comprar sus tierras. Y entonces hace una de las cartas más bonitas de respuesta al presidente de Estados Unidos, que es reconocida actualmente como una de las mejores defensas. De hecho, es una bandera de muchos medioambientalistas, ¿no? Porque va explicando, pues, cómo ven ellos, como dice, ¿cómo me pides vender un pedazo de tierra en donde, pues, por generaciones, ¿no? Esta tierra la han pisado mis abuelos y los papás de mis abuelos. Está bien bonito, se los consigo y se los mando para que lo vean. Pero, ¿qué es esto, no? Alguien que no tiene toda la educación que nosotras tenemos, ni la que podamos tener, pero tiene una sabiduría, esa que nosotros podemos atribuirle a nuestros
abuelos, abuelas, ¿no? Nosotros podemos estar muy peleados con muchas cosas, pero creo que casi siempre nuestros abuelos y abuelas, bueno, a veces más las abuelas, son reconocidas como alguien con una sabiduría que no tiene que ver con la lógica formal. Y creo que en las universidades, pues nos hace bien reconocer que hay dos maneras de pensamiento, ¿no? Que no son una mejor que la otra, sino que ambas pueden convivir en la vida cotidiana de nosotros y de toda la comunidad a la que pertenecemos. Sí, Mayra. Y que yo creo que es como dice maestra, bien importante en la escuela como tomar un poco conciencia de eso, o más bien tenerlo bien presente que es lo que es nuestra realidad, ¿no? Porque pues cuando ya lleguemos a lo laboral, pues muchas veces, por ejemplo, yo lo veo mucho con los arquitectos y en este sentido de obras y como que el ingeniero eh, a veces no toma mucho en cuenta las opiniones de los albañiles, de los trabajadores, porque pues dice, yo soy el ingeniero, yo soy el que tiene los estudios, ¿no? Él es, digamos, el obrero, pero muchas veces no nos damos cuenta que esas personas son las que tienen añísimos de experiencia y que muchas veces son los que te pueden dar como un punto de vista más pues más aterrizado, ¿no? Porque son ellos los que viven el trabajo, los que a diario lo hacen, no son los que nada más dan la orden. Claro. Entonces, es como valorar y respetar el conocimiento que tienen las personas que, como usted dice, ¿no? No porque no tengan un título universitario quiere decir que no sepan. Claro, o que tengan sabiduría. Fíjense que les cuento que mi mamá solo hizo creo que el primer y segundo año de la primaria. Y sin embargo, la verdad, yo la considero una mujer llena de sabiduría porque, pues miren, estoy aquí gracias a que ella se empeñó en que yo estuviera aquí, ¿no? En que tuviera los estudios que tengo. Y yo creo que para eso necesitaba una gran sabiduría, aunque no tuviera estudios. De hecho, nos dio una lección hace unos 5 años. Dijo, quiero terminar la primaria y se metió a la primaria de la escuela para adultos y se terminó le entregaron su certificado y bueno, nosotros éramos los más orgullosos, ¿no? Y yo creo que así tenemos muchos ejemplos. Hoy, no está Adriana, pero hoy vimos un texto en psicología política que una de las autoras hace un recorrido, no me voy a detener mucho porque ya son las 6, pero al final recomienda, dice algo que los gobiernos deben tratar de cuidar es generar una autoestima, ¿no? Positiva en la ciudadanía. Y combina por ahí, habla de cómo, y lo hablé en la mañana también, de cómo necesitamos ser humildes. Necesitamos, creo que hay dos valores importantísimos. El valor es el del respeto al otro, a las ideas de los otros, a las opiniones al conocimiento, a los conocimientos de los otros, las otras, pero también la sencillez, la humildad para no pensar, porque en la lectura decía que muchos errores de algunos políticos era pensar que yo soy mejor que todos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tú dices de los ingenieros, no? O sea, yo soy, entonces, por lo tanto, yo soy mejor que los demás, ¿no? Alguna vez me tocó trabajar, les platicaba, creo que con el uso eficiente del agua, y era muy curioso porque yo llevaba ya varios meses trabajando, llegó un pasante de ingeniería y me tocó capacitarlo durante 3 semanas, le expliqué todos los procesos, ¿no? Y yo le decía, no me acuerdo cómo se llamaba, pero le decía, Armando, si quieren, o Julio, ¿no? Y un día llego y le digo a la secretaria, oye, ¿Julio no ha llegado? Y volteé y me dice, ¿el ingeniero Julio salió con el ingeniero? Y yo, ¿cuál ingeniero Julio? Si de lo que te estoy hablando es del pasante que yo. Nos dijo el arquitecto que desde el día de hoy es el ingeniero Julio. Entonces te pido que cuando me preguntes por él me digas que es el ingeniero. Le digo, pero si no sabía nada cuando llegó yo le enseñé todo. Es el ingeniero. Y son los errores que cometemos porque pues el ingeniero en cuanto se convirtió de pasante a ingeniero, me tocó ver cómo a los obreros, a la gente que no era ingeniero, que trabajaban cambiando piezas de
las empaques en donde había fugas de agua y demás, pues que eran obreros, ¿no? Pues los maltrataba. En cambio yo, que era la que sí tenía estudios de licenciatura terminados, pues yo cuando, es que hay que armar todos estos paquetes. Y ya a veces ya me iba a mi trabajo, que daba clases, empezaba a dar clases, pero me regresaba, ¿qué haces? Pues les voy a ayudar, ¿no? Y ya me ponía yo a ayudarles y eso me ganó el respeto de la gente, ¿no? Al revés del otro que pues quería que le llamaran ingeniero y que era grosero con los trabajadores. Entonces, pues mucho aprendizaje para cada una y cada uno de nosotros. Nos vemos el martes en nuestro salón, lo cual me da muchísimo gusto. Vayan avanzando en sus análisis y vamos platicando. Yo seguiré intentando ver qué es lo que tiene mi equipo, por lo que no puedo hacerlo, porque quiero aprender a hacerlo, pero pues no se me ha dado. Les mando muchos saludos, cuídense mucho. Un gusto verles. Igualmente, maestra, hasta luego. Y nos vemos el martes. Hasta luego. Nos vemos el martes. Les mando el videito que les platiqué ahorita, ¿vale? Gracias, maestra. Sí. Bye. ¡Qué emoción! Nos vemos el martes.